A mí me interesaba desde el inicio poner diversos tipos de arte cristiano en Magdala. Y fui con María Jesús a Jericó un día y la llevé a ver la réplica que hay del mosaico de Mádaba. De repente de todo eso salió la idea de realizar un mapa. El mapa de Galilea. Por lo tanto, yo primero ubiqué geográficamente los lugares, que ya expliqué antes, lugares del cristianismo, donde vivió Jesús, donde actuó, donde Él pudo predicar, donde estuvo, y también los lugares que habían antes, en el Antiguo Testamento, o sea, es decir, los pueblecitos, aldeas, ciudades, que habían donde Jesús vivía. Se parte de un principio de un dibujo hecho por María Jesús. Nunca imaginaba de poder proyectar y organizar un mosaico de 114 metros cuadrados con mi joven edad. Ha sido un trabajo de mano y también de comunicación con María Jesús. Nosotros recibimos el material en planchas de 1 centímetro de espesor, todas parejas igual. De esas se iban cortando, digamos, los filetitos y después se iban cortando los pequeños cuadraditos, las téselas, con las máquinas que son especiales, que se llaman las tranches, que se van cortando una por una. Tomando la técnica antigua, los materiales y sus cortes y después el aburatamiento, que es, digamos, pulir naturalmente en unas máquinas que van dando vuelta a las piedras, se les va botando el canto. Por eso tiene la magia de cada tésera. Cada tésera es única y tiene una dulzura porque tiene ya todos sus cantitos botados. En un conjunto de sensación y de magia, llamámosla, de esta historia de Israel, de Tierra Santa. Que ahí comienza el reino de Dios. En Galilea es la tierra donde está el reino de Dios. Estamos en el espacio del cielo y la tierra. Así como el mosaico se forma de pequeñas piezas de piedra y cada una tiene su misión y su parte en todo el conjunto, pensé que se podría hacer un mosaico humano. Personas que quieran adoptar una tesela o una imagen, una letra, alguna escena de la vida de Jesús, una parte del mosaico, y así podrían ayudarnos para que Magdala tenga los recursos para sus programas, para su desarrollo, para su futuro. Me parece muy importante y muy bello que con una cantidad módica haya muchas personas en el mundo que puedan decir: en ese mosaico hay una piedra mía, de ese mosaico yo soy una parte pequeña, pero estoy ahí está mi nombre, ahí está mi familia, ahí serán recordados siempre. Intenciones del 3 de agosto de 2020. Por los bienhechores y voluntarios de Magdala, así como todas las oraciones que nos encomiendan. Por el eterno descanso de Juan José Rafael Hernández Gallo, José Curi Harfuch, Carlos Ochoa Recendis, Delfina Ochoa Ávila, Juan Antonio Pedrero Portas. Te pedimos por la salud de Enrique e Isabel de Noriega, Sergio Flor Gómez, José Guadalupe Borocio, la salud y exámenes de Miguel Rafael Macías Sosa, por las intenciones y necesidades de familia Verduzco Reynoso, familia Guerrero Rivera, familia Güemes Alonso, familia Martínez Elías, familia Elías Benignos, por el cumpleaños de Alicia Isabel Escobar Mejía, el aniversario de bodas de Damián y Ruth Garibay Ábalos, por la señora María Lilian Félix, el señor Cristian V. Escalante Félix, que descanse en paz, el señor Alan V. Escalante Félix. Muchas gracias.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Al principio del reinado de Sedecías en Judá, el mes quinto, Ananías, hijo de Azur, profeta natural de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de toda la gente: Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar todo el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, cogió y se llevó a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los judíos desterrados en Babilonia, yo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías, en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. El profeta Jeremías dijo: Amén, así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tu profecía, trayendo de Babilonia a este lugar todo el ajuar del templo y a todos los desterrados. Pero escucha lo que yo te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí, desde tiempo inmemorial, profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta predecía prosperidad, solo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Entonces Ananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías y lo rompió, diciendo en presencia de todo el pueblo: Así dice el Señor: Así es como romperé el yugo del rey de Babilonia, que llevan al cuello tantas naciones antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías: Ve y dile a Ananías: Así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo haré un yugo de hierro, porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le someterán, y hasta las bestias del campo le entregaré. El profeta Jeremías dijo a Ananías profeta: Escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso dice el Señor: Mira, yo te echaré de la superficie de la tierra, este año morirás, porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Instrúyeme, Señor, en tus leyes.
Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Instrúyeme, Señor. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Vuelvan a mí tus fieles que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Aleluya, aleluya. No solo, Radí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, mientras el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en esta capilla hermosa donde el Evangelio que acabamos de escuchar está representado. Ahí vemos a Jesús, vemos a las olas, percibimos de algún modo el viento, vemos a los apóstoles en la barca que llevan mucho afán para mantenerse, porque las olas, el viento, la tempestad son tremendas, y Jesús va caminando tranquilamente sobre las aguas. Habría tanto que contemplar, habría tanto que decir de este Evangelio, pero quiero yo centrarme hoy en dos pequeños detalles, entre comillas, detalles que nos presenta este texto del Evangelio de Mateo. Miren, acaba de pasar el Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces.
Lo leímos ayer en la misa. No sé si todos nosotros tenemos la capacidad de imaginar ese episodio. 5,000 hombres, más mujeres y niños. No sé, a lo mejor 10,000, 12,000, 15,000 personas, una muchedumbre ingente. Los 12 apóstoles vueltos locos, distribuyendo pan y pan y pan y pan y pan. La gente exaltada, emocionada, sorprendida por el milagro, no saben bien qué está pasando, pero todos comen. Y puedo imaginar a Jesús en medio de toda esta escena, mirando, contemplando lo que Dios, su Padre, está haciendo. Y de esta escena milagrosa, preciosísima, que nos está anticipando de algún modo el misterio santo de la Eucaristía, pasamos en el arco de unas horas a esta escena. Una pobre barca azotada por la tormenta, el viento, los apóstoles que van remando desesperados contra el viento, están agotados, están fastidiados. Probablemente están recordando el milagro que acaban de ver y probablemente están diciendo: ¿dónde está el Señor? ¿Por qué no se vino con nosotros en la barca? Y entre estas dos escenas que son igualmente agitadas, aunque en diverso sentido y diversas circunstancias, el Evangelio nos da una frase preciosísima. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. E insiste con una segunda frase: llegada la noche, estaba allí solo. Jesús, en su humanidad perfecta, debió sentir un cierto halago de ver estas muchedumbres, esta agitación en torno a Él, esta excitación de la gente. ¡Qué maravilla! Mira lo que está pasando. Dice el Evangelio de Juan al final de este pasaje que la gente quiso hacerlo rey. Él tuvo casi que escaparse. Escaparse en dos sentidos: escaparse de la gente porque no quería Jesús un mesianismo humano, no quería ser Jesucristo ni vino a ser un reyesuelo más, vino a ser el Mesías, el Salvador del mundo, pero también de algún modo escaparse consigo mismo, porque probablemente el demonio y su humanidad le pusieron en la tentación de querer ser aclamado, de querer ser hosanado por la gente como rey. Jesús se va a un lugar apartado, al monte, solo. Y repito, el Evangelio de hoy nos insiste: llegada la noche, es decir, llegada la oscuridad, llegada la soledad, cuando en aquel tiempo nadie podía más viajar, ni moverse, ni nada, Él estaba en el monte solo. Ahora bien, hay en el Evangelio de San Juan una bellísima expresión donde dice Jesús: el Padre nunca me ha dejado solo. Y añade el por qué: porque hago siempre lo que es de su agrado. Es decir, en todo este acontecer de escenas, de episodios, de gentes, de milagros, de exaltación por la presencia de un Mesías súper milagroso, Jesús tiene en su corazón y en su intimidad un solo deseo: quiero hacer la voluntad de mi Padre. Vine a hacer lo que mi Padre Dios quiere para la salvación de las almas. Y eso tiene una expresión hermosa, una expresión necesaria también para ti y también para mí: la soledad, el silencio y la oración.
Queridos hermanos, cuando el Evangelio de San Mateo nos presenta a Jesús al inicio del capítulo 5, y les repito, fue el primer evangelio de toda esta serie que hemos venido meditando del Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5, y ya vamos en el capítulo 14. Desde ese momento Jesús estaba retirado en el monte orando solo. Eso nos recuerda un hecho de la Biblia hermosísimo que es Moisés. El grande profeta Moisés, el prototipo de profeta Moisés, el amigo de Dios, que la Biblia nos define con una expresión preciosísima. El amigo de Dios, el que hablaba con Dios cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Queridos hermanos, este hablar con Dios cara a cara, este orar en la soledad y el silencio, este recogernos con nosotros mismos en nuestra intimidad, en nuestro interior, para hablar con Dios, muchas veces es lo que nos da la fuerza, es lo que nos da la sabiduría, es lo que nos abre el corazón a afrontar empresas gigantes o pequeñas, pero que para nosotros son difíciles. Es lo que nos ayuda a enfrentar el triunfo o el fracaso. Es lo que nos ayuda a entregarnos a los retos grandes o el que nos retrae a veces a esperar mejores tiempos. Queridos hermanos, estamos todos pasando por un periodo de prueba. Estamos todos pasando por un valle oscuro, como dice el Salmo. Necesitamos anclarnos en Dios. El vaivén de las cosas humanas va a continuar. Los problemas entre económicos, políticos, sociales van a seguir. El movimiento, el ajetreo va a continuar. Esta es la historia de la humanidad y no la va a cambiar nadie. Lo que puede cambiar es nuestra actitud. Y ojalá que una de las cosas más importantes de cambio en nuestra actitud es orar. Y te voy a dar una idea. A lo mejor estás confinado en tu casa, a lo mejor no puedes ir como antes, cogías tu coche, 15 minutos, media hora, una hora, te ibas a tu trabajo. Dedícale un ratito de ese tiempo a la oración. Coge el Evangelio del día, coge la Sagrada Escritura, coge los Salmos, busca en Google alguna oración, algún pasaje, alguna reflexión. Busca películas edificantes de vidas de santos. Busca algo bonito, santo, estimulante, positivo. Pero sobre todo busca hablar con Dios tu Padre. Si nosotros en este tiempo somos hombres de oración, mujeres de oración, familias de oración, estaremos anclados, perfectamente anclados, y las tormentas, los vendavales y las olas nos van a hacer cosquillas. Si no estamos anclados en Dios, las tormentas y las olas y los vendavales nos pueden voltear, nos pueden ahogar, nos pueden hacer naufragar. Les quiero invitar pues hoy con este Evangelio tan precioso a imitar a Jesús, solo, en el silencio, en la oscuridad, hablando con su Padre. Es decir, no estaba solo, su Padre estaba con él, su Padre lo guiaba, lo educaba, le sugería lo que tenía que ser, le daba la tranquilidad, el aplomo, le daba todo lo que quería. El Evangelio de hoy termina así. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Queridos hermanos, esto es la oración. La oración es tocar a Dios, es tocar a Jesús, es intentar, aunque sea de lejitos, acercarnos y tocarlo, una tocadita. Tocarlo en la oración, tocarlo en el amor, tocarlo en la fe, tocarlo en la confianza, y Dios nos va a curar. Así sea.
Basta que lo digas, basta que lo quieras, y mi alma quedará limpia. Basta que tú entres, ves Lávame, Domina, verificate mea, et a peccato meo. basta que lo digas, basta que lo quieras, y mi alma quedará limpia. Basta que tú entres en este hogar en mí. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y los transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo, la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas, a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Cansado del camino, cerco de mí, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a mí. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, la armadura he desgastado, vengo a mí.
Oremos. A quienes ha renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor. Y ya que no cesas de confortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Y es la misma